Se habla de un grupo, ¿no? Se hizo hasta un organigrama y así encuadró el asunto la Fiscalía de Estados Unidos, un cártel que funcionaba desde el gobierno. Pero entonces, ¿qué no sabía el presidente? Lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema, se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es realmente lamentable el que se tenga el cinismo de defender eso y llamarle a eso valentía. Bueno, pero eso, como dije, ya lo sabemos y no solo es privativo de Calderón, así piensan los conservadores, los que van a estar aquí el domingo. Pero aquí el fondo del asunto, que es lo que se omite, es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna y si sabías o no sabías. Y sobre eso es que queremos información, eso es lo que queremos, esa es la explicación que estamos esperando. Llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental. Esto no sirve para nada. O sea, ¿para qué vamos a estarnos ocupando de esto? Si no es fundamental, ¿para qué distraernos? Hoy las familias sufren todos los días la extorsión, el robo, la violencia, la impunidad de los criminales. O sea, hay que seguir con el mátalos en caliente. Bueno, Felipe Calderón tendría que ser juzgado, se le tendría que abrir una carpeta de investigación en particular y responder por toda su vinculación con Genaro García Luna, porque vamos a los hechos, era un reclutador de García Luna. Felipe Calderón presumió hace algunos meses ante el Partido Popular que él construyó a la Policía Federal. Y no solo eso, hay varios videos en los cuales Calderón como presidente le pedía a los jóvenes que formaran parte de la Policía Federal y aceptaba. Nos han matado a varios, pero no le hace, es por el bien del país. Mientras eso sucedía, mientras Felipe Calderón reclutaba a jóvenes, García Luna pactaba con el cártel de Sinaloa, con Beltrán Leiva, recibía cañonazos de dinero. Entonces, eso es una conducta de complicidad delincuencial, es traición a la patria. Bueno, tantas cosas que podríamos decir, y no tiene escapatoria Felipe Calderón. Está en la lona, como lo han aceptado ya algunos conservadores. Otros se resisten, ¿no? Otros dicen, no, Calderón, por favor, todavía tiene mucho que dar a la oposición. Quisieran que desde España, pues él dirigiera la reconquista de México con J, ¿no? Se viniera a bordo de unas 3 calaveras, la Niña, la Pinta y la Santa María, y junto con sus amigos de Vox y Aznar redirigieran la conquista, ¿no? Pero es muy claro que estamos ante una conducta criminal que no tiene escapatoria, Calderón. Son patadas de ahogado, ¿no? Esto de la carta. Que aquí hay una cosa que es clave y dónde ubica frente al gran cuestionamiento de, bueno, ¿y qué pasaba con Felipe Calderón en tanto todo esto sucedía? Lo que ubica como pieza clave el presidente para seguir avanzando en la recuperación de toda esta información y de todos estos hechos es justamente a Genaro García Luna como pieza, como instrumento clave para eso. Vamos a escuchar. Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. A Fox cuando estaba en el AFI y a Calderón cuando era secretario de Seguridad. Y otra cosa también muy importante,
que es bueno para México y es bueno también para Estados Unidos. ¿Cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos? Porque fue hasta premiado por autoridades de Estados Unidos. Porque lo de Rápido y Furioso fue una acción concertada y eso tampoco está. Pues sí. Esto es muy importante porque se ubica como engrane clave de toda una cadena de criminalidades en donde, por cierto, hablamos todo el tiempo de Felipe Calderón, pero ahí está Vicente Fox y hoy fue señalado por el presidente también dentro de todo este andamiaje criminal y la parte que tiene que ver con Estados Unidos, que no la ha dejado de mencionar el presidente. Entonces, es importante esto porque también de alguna manera se contrapone a quienes ayer salieron a decir rápidamente, el que sigue es Calderón, ahorita ya aquí en México, todo tiene que enfilarse en esa dirección, y el presidente dice, a ver, hay elementos, hay un proceso echado a andar allá en Estados Unidos, vamos a esperar para ver si esto va a seguir dando frutos en términos de información y en términos de elementos probatorios para eventualmente señalar a uno y a otro presidente. Sí, o sea, es una posición política la del presidente López Obrador. Él no decide si se debe investigar o no a Felipe Calderón. Aquí es muy importante el papel de la Fiscalía General de la República, del fiscal Alejandro Gertz Manero, que nos diga, cuando menos, si ya tomó nota de esto y si se pudiera derivar en una investigación o si ya hay investigaciones en contra de Felipe Calderón y si lo que está pasando allá puede aportar elementos. O sea, esto es una pista aparte. El presidente en Florida puede, en materia política, dar su punto de vista, pero no es quien activa propiamente las indagatorias. García Luna seguramente va a apelar allá en los Estados Unidos, veremos cuánto le dan de sentencia y cuál es la estrategia, ¿no?, que pueda seguir la defensa, que no se descarta esto, que hable para que le den menos pena y que, en su caso, pues aporte información que involucre a otros. Dice López Obrador, pues hay que revisar todo el proceso, veremos qué más resulta, pero bueno, paso a paso. Yo diría, no es tanto la prisa, más bien es un afán de justicia. O sea, ¿cuántos años, cuántas décadas nos hemos quedado los mexicanos nada más viendo cómo se roban todo, cómo se llevan los recursos públicos? O sea, esa película la vemos una y otra vez y no sucede nada. O sea, más bien ha habido mucha paciencia por parte del pueblo de México para que este tipo de personajes rindan cuentas. Vamos a escuchar al presidente. Ayer los diputados de Morena en la Cámara de Diputados hicieron un llamado ya con esta consigna de sigue Calderón, un poco haciendo esta presión. Yo no coincido en eso. Yo lo que creo es que tenemos que tener todos los elementos y pensar en el bien del país. Esto va a ayudar mucho. Ya hasta donde se llegó ayer es una contribución, pero falta. Bueno, y hablando de paciencia y de impunidad, pues otra cosa sucedió ayer, ya lo estaba comentando hace un momento nuestro compañero Miguel Arzate, el hecho de que mientras se decidía en Estados Unidos que Genaro García Luna es culpable de los 5 cargos que se le imputan, aquí en México, y dado que hay abiertas también investigaciones y una demanda civil en Florida por este dinero, 700 millones de dólares que se robaron, y ahí está también incluida la esposa de Genaro García Luna. Ayer, ¿qué pasó? Descongelaron sus cuentas en el momento en el que se decidió que García Luna era culpable. Entonces, rápidamente, porque sí creo que vale la pena, hay que ver ¿quién hizo esto? Se trata del 17º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el primer circuito de la Ciudad de México, y están ahí el magistrado Rolando González Licona, el magistrado Eduardo Baltasar Robles y la magistrada Amanda Roberta García González. Un fallo por unanimidad. Y el primero que mencionaste es magistrado presidente. El magistrado presidente, claro, de esta sala. No, bueno, entonces estamos ante la confirmación de que el sistema judicial de nuestro país está podrido. Sí. O sea, así de claro.
O sea, mientras condenan a García Luna por estos 5 cargos, ser un delincuente que llevaba cocaína a los Estados Unidos, que se juntaba con criminales, que mintió a autoridades y que en buena medida pues ha amasado todo esto de forma mala vida. Aquí en México le decimos a la esposa de García Luna, disfrute de estos bienes mal habidos. Además tiene la señora una investigación por lavado de dinero en la FGR. De hecho, por eso la bloquearon. Ha explicado el titular de la UIF, Pablo Gómez, que no se bloquean en sí las cuentas, sino a la persona, que ya no puedes participar en el sistema financiero. Entonces, por ende, viene el bloqueo de todo lo que ahí mueve en sus cuentas. Y bueno, pues sí, o sea, allá van hacia un sentido y aquí hacia otro. O sea, ¿qué hubiera pasado? Nos preguntamos si lo de García Luna se hubiera dado en México. Le estarían pidiendo perdón, ¿no? Los jueces, los magistrados, si ya los comunicadores dicen está rechinando el limpio el señor, aquí estarían pidiéndole perdón y dándole una carta de recomendación, ¿no? O sea, sí, así para que lo considere López Obrador, ¿no? Como elemento que hay que ver qué van a decir, qué van a explicar. O sea, nada más como contexto, hay que recordar lo que ya había informado hace unos días el titular de la UIF, Pablo Gómez, en el sentido de que hay un criterio ahí en el Poder Judicial establecido por Medina Mora, en el que para meter a una persona en esta lista de congelamiento de cuentas, tiene que haber una solicitud por parte de un gobierno o por parte de una entidad extranjera que diga esto tiene que ser así. No desde México. Entonces, no sé si tiene que ver con eso, que en el momento en el que se dictan la culpabilidad de Genaro García Luna, pero por ciertos cargos que no tienen que ver con lavado de dinero, que no tienen que ver con eso, entonces esto se descongela. No entiendo. ¿Qué va a decir la judicatura? ¿Qué van a decir el tribunal? Justamente eso es lo que planteó esta mañana el presidente. Se tendrían que pronunciar. 3 magistrados, dos hombres y una mujer, descongelan las cuentas de la esposa de García Luna, como lo hicieron con otro acusado, Cárdenas Palomino. Entonces, el Poder Judicial de nuestro país requiere, como lo hemos venido planteando, una profunda reforma, jueces, magistrados, ministros, y no dejar eso en el olvido. Hay que seguir demandando que se reforme el Poder Judicial y que se purifique la vida pública. Esa es la transformación. Pero miren lo que hace el Poder Judicial, los magistrados. Hoy deberían de pronunciarse los ministros de la Corte, cuando menos los consejeros de la Judicatura, sobre este asunto. Ojalá y den una conferencia de prensa o cuando menos saquen un boletín. Ya sé cuál sería la excusa: que los jueces son autónomos, que los magistrados son autónomos. Entonces, ¿para qué está el Consejo de la Judicatura? ¿Que no es un agravio al Poder Judicial que el mismo día que están enjuiciando y declarando culpable a García Luna, aquí se esté resolviendo descongelar sus cuentas? Se tienen que pronunciar. Y por eso el presidente ha hablado de la diferencia entre la aplicación del derecho y la justicia. Porque claro, un pretexto se van a inventar. Si no son tontos, ¿no? Sí. Van a decir, ay, es que de acuerdo a la legislación en su artículo numeral, bla, bla, bla. Sí, pero el señor es un narcotraficante. Le está descongelando las cuentas a, por decirlo menos, su socia, no solo su esposa, porque estaba involucrada en todas estas operaciones. Y ya no saben para dónde hacerse los panistas, los priistas, los perredistas. Lili Téllez, ya lo comentábamos, bueno, esta senadora del PAN hoy en día, que llegó a través de Morena, sale a decir, está bien, ¿no? Que García Luna rinda cuentas, pero también señala, este caso debe implicar que pongan sus barbas a remojar todos los del gobierno actual.
el propio López Obrador y sus cómplices. O sea, no viene al caso lo que plantea, ¿no?, la senadora Lili Telles. O sea, lo que quieren hacer es desviar la atención, decir, sí, ya, lo de García Luna es un caso aislado, no tiene nada que ver con Acción Nacional. Mejor que nos explique la senadora Lili Telles cómo esto pues deja parada la oposición de cara a 2024. O sea, ¿cómo nos van a pedir el voto si ya en el poder Fox y Calderón pues tenían a un narcotraficante con uniforme? O sea, de eso se trata su proyecto. Por eso no estaría mal que Felipe Calderón fuera el domingo a encabezar esta movilización, fuera también el único orador y diera un mensaje, porque así nos quedaría muy claro de qué trata ese proyecto opositor. No hay nada más de oferta política. El presidente dice pues que expliquen los partidos, que se pronuncie Claudio X González, que de alguna manera ya se pronunció, ¿no? También porque Mexicanos contra la Corrupción está diciendo que este caso daña la imagen de México, no solo de García Luna. O sea, sí, nos están tratando de confundir cuando hay responsabilidades muy claras, ¿no?, de estos exfuncionarios. Sí, hay dos grandes nados sincronizados que se están dando en este momento, ¿no? Por un lado, el jurado no supo ni qué y decidió sobre oídas, no sobre hechos ni evidencias. Y el otro, esto que dices, ¿no? Esto que pasó en Estados Unidos nos afecta a todos los mexicanos, no tendría que haber sucedido, es un antecedente terrible, porque habla de los mexicanos y habla del Estado mexicano, no nada más de un exfuncionario que es finalmente el representante de un modelo de corrupción que él lideró, que es uno de los cargos, o sea, organización criminal o ¿cómo es? Sí, Crimen organizado. sí. O sea, no nada más estaba traficando, sino lideraba una célula de crimen organizado. Vamos a ver qué dice el presidente. Hay que hacer un alto en el camino, hay que hacer autocrítica y hace un llamado a los partidos políticos, a los actores de oposición que están, que se solapan entre sí, y también a los medios de comunicación. Que el PAN se pronuncie y que se pronuncie el PRI, o sea, la alianza conservadora. ¿Se van a deslindar? ¿No se van a deslindar? ¿Van a defenderlo? Ahora falta Claudio, que diga, ojalá y ahora el domingo hay un pronunciamiento conjunto sobre este asunto del bloque conservador. Y también nos deben una explicación los periodistas famosos. ¿Por qué no la autocrítica? Bueno, que por cierto yo no veo un artículo en Reforma de Felipe Calderón explicando lo de García Luna, porque Reforma le dio cabida para que diera a conocer su punto de vista de la oposición y la necesidad de reagruparse, la resurrección. Nada, ni una coma de una explicación profunda en torno a esta relación perversa con Genaro García Luna, que fue el secretario de Seguridad Pública Federal. Hay que decirlo una y otra vez, porque hay quienes, por un lado, o no estaban enterados del todo, o algunos que simplemente han querido mirar para otro lado. Que, por cierto, hay que recordar, estimada la audiencia, que la mayoría de los mexicanos está buscando que el propio Felipe Calderón rinda cuentas y que la mayoría considera que sí estaba enterado de lo que hacía García Luna, porque a su cargo estaba el CISEN, y aquí hay un salpicadero, ¿no? El señor Valdés del CISEN, que sí conocía perfectamente de qué, ahora sí que de qué sabor se comía los helados López Obrador como opositor, pues no sabía que García Luna andaba recibiendo cañonazos, que Palomino iba a recoger esas maletas de chorizo. O sea, todos estos que formaron parte del gabinete de seguridad de Felipe Calderón tendrían que también darnos una explicación. Ni modo que no supieran, ¿no? O sea, sería muy extraño que el propio secretario de la Defensa de entonces o el secretario de la Marina no supieran quién era García Luna. Sí, además sí se fue sabiendo, incluso se volvió un chiste interno el hecho de cómo actuaba Genaro García Luna hacia el final ya del periodo de Felipe Calderón, cómo actuaba de manera criminal, incluso contra miembros del partido. Ahí está este audio en donde se ve claramente que Josefina Vázquez Mota, cuando ya era candidata
candidata, estaba siendo espiada por Genaro García Luna. Y ya después sabemos que a través de este malware que también operó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, también en el de Miguel Ángel Mancera, es decir, o sea, aquí no hay muchos que se salvan. ¿Pegasus? A Pegasus, por supuesto. Sí. Pero bueno, ahí los propios panistas eran víctimas de esta actuación criminal, se sabía. Vamos a escuchar este audio rápidamente porque es cierto que durante el gobierno de Vicente Fox todavía pasó desapercibido cuando fue titular de la AFI, pero sí se fue conociendo paulatinamente quién era Genaro García Luna, y te digo, era un chiste interno. Vamos a escuchar. Un saludo cariñoso a Genaro García Luna, que nos graba en lugar de grabar al Chapo, y un saludo muy amoroso a Alejandra Sosa, que hizo todas nuestras llamadas telefónicas. Bueno, entre panistas, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, ¿no? Ah, que por cierto, el propio Diego Fernández Ceballos tampoco es ingenuo, el ex senador, ex candidato presidencial panista, dice: Felipe Calderón, claro que sabía, y si no era muy tonto, ¿no? Por no decir otra cosa, pero sí, han estado siendo exhibidos, o sea, además hay material para tirar para arriba de todo lo que significa la descomposición de Felipe Calderón y su entorno. En el caso de García Luna, pues hay que recordar que él también le daba medallas a Palomino junto con Felipe Calderón. Y esto que mencionamos del periodo con Fox es un asunto particular muy trascendente, porque era el titular de la AFI y fue cuando se dio este tema del montaje, ¿no? En el caso de Florence Cassés. Pero lo que dice Vallarta, el que hoy está en prisión, es que realmente quien encabezaba la industria del secuestro era el propio García Luna, y que por eso se lanzaron en su contra, porque querían tener a alguien visible a quien le podrían adjudicar todos los secuestros en nuestro país. Aumentaron los secuestros drásticamente en ese periodo de Vicente Fox, cuando estaba de titular de la AFI García Luna. Y todo indica que en efecto participaba junto con Palomino, su brazo derecho, en este tipo de ilícitos. Vicente Fox tampoco sabía. O sea, por favor, hoy en día quiere jugar al ingenuo, ¿no? Hoy en día quiere decir que o sea, se porta como un niño de 5 años, ¿no? Como, o peor, como si tuviera 2, todavía estuviera siendo amamantado, ¿no? O sea, es terrible el comportamiento, pero sí tiene mucho que decir también García Luna sobre ese periodo, las barbas a remojar, el propio Fox, Calderón. ¿Y nos pusieron más de García Luna o vamos al tema de lo que han dicho algunos otros medios, las mentiras? Rápidamente vamos a esta compilación que hicieron nuestros compañeros de Infodemia sobre pues cómo fue abordado en general el juicio en contra de Genaro García Luna, las mentiras que se dijeron, porque a la luz de lo que ahora sabemos y de las reacciones que estamos viendo, pues es interesante. Vamos a ver. El veredicto en contra de Genaro García Luna, que lo declara culpable de los 5 cargos que la Fiscalía de Estados Unidos expuso en su contra en la Corte de Nueva York, derrumba los 3 principales discursos desinformativos con los que se intentó defender al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. 1. Falso que la Fiscalía de Nueva York no haya presentado pruebas contra García Luna, como afirmaron comentaristas, políticos y medios de comunicación, quienes también intentaron demeritar las declaraciones de los testigos, argumentando que estos eran delincuentes. Desde el inicio del juicio, el juez Brian Coogan hizo saber al jurado que los testimonios deberían ser considerados como pruebas. Además, se presentaron facturas de pagos irregulares al diario El Universal, así como fotografías y videos de las propiedades de García Luna. 2. Falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador resultara implicado en el juicio contra Genaro García Luna. El pasado 14 de febrero, durante el contrainterrogatorio de la defensa a Jesús Reinaldo Zambada, el Rey, el abogado de García Luna preguntó al testigo si había entregado sobornos para la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox en el año 2000. Jesús Zambada negó enfáticamente los supuestos sobornos. Además, López Obrador no contendió por la presidencia de la República contra Vicente Fox en el año 2000. 3.
falso que el presidente López Obrador y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, fueron los promotores del juicio contra Genaro García Luna. Me parece que es pura propaganda lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con esto, y el embajador Salazar se ha convertido también en un propagandista del gobierno de López Obrador. En conferencia de prensa del pasado 8 de febrero, el presidente señaló que nunca habló con el embajador ni con el presidente Joe Biden sobre el juicio contra el exsecretario, y agregó que se trata de un proceso que inició el Poder Judicial de Estados Unidos. Además, el embajador Ken Salazar declaró que nunca tuvo una conversación con el presidente López Obrador sobre García Luna. Infodemia.